Este video es principalmente porque muchos me han preguntado acerca de la relación entre Lionel Messi con la Agenda 2030 y eso debido a que en la página de la Fundación Messi, de la Fundación, hay que prestar atención a esto, hay un titular que dice: Leo Messi será promotor de la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU. Este Y voy a hacer una aclaración. Este es un canal de formación, no un canal de chismes. Por lo que también voy a aprovechar esta ocasión para dar una pequeña clase de relaciones internacionales, de geopolítica, que seguramente les va a servir mucho para entender el entramado internacional de agendas, de proyectos globalistas, qué lugar juegan distintas corporaciones, fundaciones, organismos internacionales y qué lugar también cumplen en esto muchas personas del espectáculo, del deporte, que son invitados para ser la cara y la imagen y que muchas veces no tienen o nada que ver o no tienen ni idea de lo que se trata con esto. Pero también es importante en este caso en particular ver las fechas y ver qué sucedió después de esa fecha. Eso es muy importante. Y otro motivo para hacer esto también es que esperando que este video también le llegue a Messi, ya que me parece que es importante formarnos todos y que él también esté formado y atento para que no lo usen en estas cuestiones. Y por eso, mientras más compartan y más reproducciones tenga este video, más posibilidades hay de que él lo llegue a ver y se entere de qué se trata verdaderamente la Agenda 2030. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a todos los que hacen posible este trabajo, todos los que apoyan mi canal, todos aquellos que me siguen y que son miembros en alguno de los niveles que tienen aquí para colaborar. Gracias enormemente a todos ustedes. Yo creo que es muy importante denunciar la Agenda 2030, lo que significa verdaderamente, pero también tener cuidado de no meter a todo el mundo en la misma bolsa o en el mismo saco como si todos tuviesen la misma responsabilidad. Por ejemplo, un ejemplo concreto que les puede tocar a muchos de ustedes. Tal vez ustedes mismos trabajan en compañías o van a universidades que tienen alguna relación con la Agenda 2030. Tal vez trabajan para el gobierno, si son maestras, si trabajan para alguna agencia gubernamental y su gobierno seguro que sí o sí están en la Agenda 2030. No, por eso uno los va a condenar a ustedes. Obviamente, hay que tener un poco de razonamiento al respecto. Y también hay que señalar, y esto me parece muy importante, que hay gente que le exige a ciertos personajes, en este caso Messi, por ejemplo, la ortodoxia que no le exigen a sus obispos y párrocos. Esto hay que decirlo. Y esa actitud me parece lamentable, porque no hay que medir a todas las personas con la misma vara. Por ejemplo, yo hace unas pocas semanas realicé un video denunciando cómo la JMJ 2023 promovía la Agenda 2030. Y en este video yo le pedí a los organizadores, que son cardenales y obispos, no son cualquiera, no son jugadores de fútbol, que se desprendan de la misma. Y al menos, esto es una buena noticia, ya se logró que borren de la página oficial de la JMJ 2023 toda referencia a la Agenda 2030. Y eso me conta a mí, y eso lo sé por fuentes directas, que fue gracias a mi video, gracias a la denuncia que hice. Porque yo me limité a decirle, miren, tienen una responsabilidad enorme, no pueden promover eso, porque es una agenda completamente anticristiana y por lo tanto no pueden ser parte de eso. Entonces, ahora yo lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo con el caso de Messi. Algunos pueden elegir atacarlo y muchas veces sin sentido. Voy a explicar por qué aquí, especialmente teniendo en cuenta una estructura y un marco teórico para entender las relaciones internacionales. Mi video es, en vez de atacarlo, tratar de educarlo para que Messi se desprenda de la Agenda 2030, porque yo estoy totalmente seguro que va en contra de los valores familiares que él profesa. Ahora, nuevamente repitiendo esto, no podemos medir con la misma vara a un cardenal que hoy en día, 2022, sabe completamente bien de qué se trata la Agenda 2030. No podemos medirlo con la misma vara con Messi del año
2016 de enero, cuando nadie sabía lo que era la Agenda 2030, porque ese comunicado es de enero del 2020-30, entonces, del 2016, perdón. Entonces, prácticamente nadie sabía lo que era la Agenda 2030. Y yo por eso cuando en mis redes sociales algunos se hicieron los ofendiditos, eh, porque dije, no sean hipócritas. ¿Y por qué les dije no sean hipócritas? Porque hoy en día varios youtubers que en el 2016 no tenían ni idea de qué era la Agenda 2030, eso me consta, porque recién empezaron a hablar de la Agenda 2030 en el 2020, 2021, comienzan a atacarlo a Messi. Por algo del 2016 cuando ellos ni sabían. Si a ellos les decían, mirad, vamos a tener la Agenda 2030, capaz que aplaudíamos, no sabían. Fue gracias al trabajo de muchos investigadores, entre los cuales me incluyo yo, pero hay muchos más, que se dio a luz qué se trata, de qué se trata la Agenda 2030, especialmente por la investigación de una de las personas principales a nivel mundial, fue el padre Claudio Sanahuja, porque él lo viene estudiando desde sus comienzos, desde antes que comience a fraguarse todo esto de la Agenda 2030, ya por la conferencia del Cairo en el 94, la conferencia de Beijing del año 1995, cuando muchos ni nacían de los que están criticando ahora. Entonces, quienes hoy critican a Messi por un anuncio de enero del 2016, me parecen un poco hipócritas porque seguramente muchos de ellos no tenían ni idea de la misma ya cuando apenas había salido. No estamos hablando de ahora, que la esté apoyando ahora, es otra cosa, estamos hablando de algo del año 2016. Es como que, por ejemplo, una persona con la calculadora en mano critique al que no sabe responder un complejo problema matemático, claro. O es como se dice un dicho, con el diario del lunes somos todos profetas, sí, muy fácil con el diario del lunes criticar a otra persona. Pero voy a mostrar aquí, y me parece que es importante verlo y lo vamos a leer, un artículo que dice, Leo Messi será promotor de la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU. Ahora, un vendehumo se los pone así nomás y listo, para crearles conmoción. Pero hay que tener en cuenta varias cosas en este entramado. ¿Qué lugar juega esta fundación? ¿Qué lugar juega Messi dentro de ese entramado? Que él no es el que hizo la Agenda 2030, capaz que no tiene ni idea de lo que es, o al menos no tenía ni idea en esa época. ¿De qué fecha es este comunicado? Otra cosa importante para analizar. Y esto lo digo para que comiencen a adquirir muchas personas discernimiento. Porque hoy en día es muy fácil que una persona le llegue una foto con WhatsApp que diga, oh, Cristiano Ronaldo estaba en un bar gay, uy, Ronaldo tal cosa. No, tienen que empezar a razonar y pensar y no creerse cualquier cosa. Especialmente porque hay muchos videos en YouTube que no tienen absolutamente ningún fundamento de lo que dicen. Absolutamente nada. Y no hay que creer así nomás. No tienen que dejarse manipular de una manera tan fácil. Porque eso es peligroso. Este artículo salió nuevamente publicado el 21 de enero del 2016 en la página Fundación Messi. Es importante nuevamente tener en cuenta la fecha, ya que es inmediatamente después de que se anuncia la Agenda 2030 y prácticamente nadie tenía idea de qué se trataba. Ni siquiera había entrado en vigor todavía la Agenda 2030 cuando se hizo este comunicado. Incluso hoy mucha gente todavía no sabe y por eso tenemos que hacer mucho trabajo para despertar. Hace unos días me escribió un rapero muy, muy conocido, no voy a decir su nombre por respetar su privacidad, pero él me sorprendió que me escribiera, porque esta persona me está escribiendo para comentarme de que había visto mi video de la Agenda 2030 con un sacerdote, me decía el padre Javier Olivera, y estaba sorprendidísimo porque no sabía absolutamente nada al respecto, no sabía. ¿No? Entonces vamos a leer un poco el comunicado aquí de la fundación. Dice, nuestro fundador ha sido escogido por la Organización de las Naciones Unidas para ser uno de los promotores de la Agenda de Desarrollo 2030 que se está llevando a cabo en el organismo internacional. Tras aceptar la invitación de la ONU, Leo Messi declaró, que obviamente esta declaración no es de él, se la escribió a alguien, declaró que supone una gran responsabilidad y a la vez es un verdadero honor y me genera una gran ilusión poder participar como promotor en una agenda que pretende mejorar el mundo donde todos vivimos. O sea, a Messi se lo presentaron como una agenda, como se lo presentan a todos para mejorar el mundo. ¿Y quién va a decir que no? Especialmente si uno que no tiene formación. La Agenda de Desarrollo 2030 fue adoptada en septiembre del año pasado, o sea, 2015. Todavía no entraba en vigor, eso entró mucho después. Por los Estados miembros de las Naciones Unidas, está integrada por 17 objetivos, entre los que se destacan la erradicación de la pobreza y el hambre. ¿Quién va a estar en contra de eso? La consecución de educación y servicios médicos universales y la protección de ecosistemas marinos y terrestres en los próximos 15 años. Obviamente que se ignoraba, y muchos ignoran hasta el día de hoy,
la agenda que está de fondo, que vamos a hablar un poquito ahora. Los promotores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable sumarán sus voces para impulsar esfuerzos para la implementación de la Agenda de Desarrollo. Entonces, prestar la voz, la imagen, la cara, eso es básicamente lo que tiene, lo que le pedirían a Messi en su momento, a la Fundación Messi. Su labor será crear conciencia sobre la importancia de alcanzar los objetivos y fomentar el compromiso de los actores decisivos en los planes de desarrollo. Además de Leo Messi, quien a su vez es embajador de buena voluntad de UNICEF, la lista de promotores de los objetivos incluye a jefe de Estado, jefe de gobierno, em, entre ellos figuran el presidente de Ghana, la reina Matilde de Bélgica, el productor y director de cine Richard Curtis, el profesor de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs, actores, la cantante Shakira. Es decir, querían tener una imagen. Vamos a explicar por qué es eso importante tener imágenes en estas agendas. La Agenda 2030 entró en vigor oficialmente el pasado 1 de enero y se constituyó como la base para el desarrollo sostenible en los próximos 15 años y sigue ahí. Pero hay una cosa muy importante, 21 de enero de 2016. Ahora, entonces, primero, 21 de enero de 2016, cuando nadie sabía de qué se trataba propiamente la agenda, salvo algunas personas muy concretas, como el padre Claudio Sanauja, por ejemplo, y todo su trabajo, Cristina Martín Jiménez, podemos mencionar el trabajo de Miklos Lukács. Yo estaba en la universidad en ese momento y sabía de qué se trataba la Agenda 2030 porque era parte del programa y estudiar. Y claro, uno estaba al tanto, gracias al trabajo del padre Claudio Sanauja, de qué se trataba el trasfondo, que se venía trabajando hace muchos años. Y todas las personas que venían en ese ámbito, que conocían ese trabajo que se iba publicando en esa red de noticias, estábamos al tanto, pero la mayoría de la gente no sabía. Y menos un jugador de fútbol, obviamente. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Le dicen que sea promotor. Pero es interesante que yo no he encontrado absolutamente nada, y miren que vengo estudiando la Agenda 2030, y capaz que me equivoco, pero no he encontrado ningún tipo de promoción, de que se haya hecho efectivo esto de la Agenda 2030. ¿Se habrá enterado de que era la Agenda 2030? Vaya a saber, pero no hay absolutamente más nada, es la única mención que hay y se acabó. Y varios iluminados, los que empezaron a tratar de usar el Mundial para esto, empezaron a mostrar esta imagen, pero es una imagen del 2016. ¿Por qué la muestran ahora recién? Si tuvieron desde el 2016, bueno, ni siquiera sabían que estaba la Agenda 2030, pero más allá de eso, si nosotros vamos a quienes están detrás de esta fundación, que son ellos los que hacen el anuncio, no sale Messi. Es una fundación igual que le maneja todo a Messi, pero no está Messi, no es parte de la fundación él. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es importante, y aquí viene lo más interesante de esto que voy a hablar, es explicar cómo funciona el entramado de todas estas agendas a nivel mundial, porque la Agenda 2030 es una de esas agendas. Hay un libro parece muy interesante entre muchos. El libro de Miklos no habla propiamente de la Agenda 2030, de hecho lo menciona dos veces nomás al pasar. Mi libro desarrolla un poco más algunos de los temas concretos de la Agenda 2030, pero hay una cuestión que explica Miklos muy, muy bien y por eso es un libro totalmente recomendado, que es cómo hay que entender qué tipo de teoría tenemos que usar como metodología para poder entender lo que está pasando a nivel mundial, porque estamos hablando de organismos internacionales, de plataformas tecnológicas, estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de clubes de fútbol, estamos hablando de la FIFA, de jugadores, de cantantes, de actrices, estamos hablando de presidentes, estamos hablando de organismos que son supranacionales, de la Organización Mundial para la Salud, de la Fundación para el Desarrollo de la Población, estamos hablando de incluso agencias federales de los Estados Unidos. Es una mezcla gigantesca de cosas y hay que darle un poquito de orden para poder entender. Si no mezclamos todos y parece esos videos donde viene un estafador que nos mete humo y nos mezcla absolutamente todo y no explica nada y queda con una confusión mucho más grande. No, esto hay que realmente estudiarlo y analizarlo de una manera que se pueda comprobar, si no termina en teoría de la conspiración todo esto. Y para entender eso, yo creo que es importante ver cómo, aquí lo muestro, el libro de Miklos que ofrece, a partir de otros estudios que vamos a ver de profesores de los Estados Unidos, una visión mucho más seria y que les puede servir muchísimo. Yo les aconsejo para sus estudios académicos, si tienen que hacer una tesis de máster, si tienen que hacer una disertación de un doctorado, por ejemplo, para comenzar a estudiar este entramado
hay que seguir un marco teórico y un marco teórico que explique realmente lo que esté pasando, que no reduzca a una cosa o a otra y que termine todo en una conspiración, ¿no? Porque eso no sirve para nada y no ayuda para nada y después obviamente que esa persona que vende humo de esa manera lo van a atacar de conspiranoico. Eh, Hay que entender el tema del globalismo para comenzar con esto. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es la imposición de un sistema único que es político, que es económico, que es tecnológico. Es importante entender el tema de la tecnología, como nos dice Miklos. Es un sistema social, un sistema cultural único, todo unificado, estandarizado, que se impone. Esto no es ni por medio de votación, ni por decisiones, ni por una cuestión orgánica que se va dando de manera natural, no. Se impone gradual, unilateral y de manera inconsulta. A nadie se le consulta nada. La Agenda 2030 se impuso sin que ustedes tengan ninguna decisión. Ni siquiera nuestros presidentes muchas veces decidieron eso. ¿Sí? Eh, y por eso se caracteriza por una verticalización. Se impone, por ejemplo, se imponieron las cuarentenas desde arriba, sin importar las diferencias y las distinciones entre un pueblo y otro. Esto es una de las características principales. Verticalización, se concentra el poder en las manos de unos pocos y por eso es que para poder imponer esto que se llama el globalismo, que luego el globalismo tiene características, como por ejemplo el progresismo, el globalismo progresista, tiene como característica el concentrar ese poder de modo vertical que se va imponiendo, pero para eso necesita entonces sacarse de encima varias barreras. Por ejemplo, abolir el concepto de identidad, identidad nacional, identidad humana, de hecho, lo que hace la ideología de género, el transhumanismo, eh, abolir el concepto de identidad individual, nacional, la patria, el patriotismo, las fronteras, la soberanía, para poder entonces materializarse. Y eh, es un principio y propósito, yo creo, rector de esta agenda progresista de que es ampliamente rechazado por la mayoría. Cuando la gente comienza a entender de qué se trata, lo rechaza. Y entonces, aquí viene un problema. Hay que tener cuidado en reducir la totalidad del globalismo y de la agenda progresista en una sola cosa, cuando son muchos a veces los factores en juego. Los que terminan reduciendo todo a una cosa son los que terminan muchas veces cayendo en la conspiración. Entonces, no podemos reducir todo a la cuarta revolución industrial de Klaus Schwab, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no? Esto es algo que también lo nota Miklos en su libro, porque cuando caemos en reduccionismos, uno termina tarde o temprano cayendo en teoría de la conspiración. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que darse cuenta de que en realidad hay toda una red. Aquí voy a poner una imagen que es ilustrativa, pero es toda una red internacional que tiene un alcance global y del cual Schwab o el Foro Económico Mundial o Gates o Soros son solo una parte de algo mucho más grande. Y entonces lo que hay que hacer es explicar cómo funciona esa red, cuáles son las conexiones que hay. Hay dentro de esa red niveles que son más principales y están por encima, niveles medios, niveles secundarios, niveles accidentales, eh, niveles que están totalmente dominados, por ejemplo, por lo que se impone, que no tienen ni pueden decir nada al respecto, no tienen ni voz ni voto. Esto es lo que hay que entender y saber explicar. Y el saber eso, saber explicar eso, obviamente que es un trabajo gigantesco que no ha sido hecho de manera completa, es imposible que una persona lo pueda hacer, porque está el ambiente judicial, está el ambiente comercial, el ambiente cultural, el ambiente político, dentro de las distintas agendas políticas nacionales. Tenemos el caso de México, el caso de Argentina. O sea, esto hay que irlo agarrando por partes, pero hay que seguir un método y a eso es lo que voy aquí. A eso es lo que voy aquí. Entonces, esa red internacional va penetrando todos los distintos niveles, va permeando todos los sectores de la actividad humana, el fútbol, por ejemplo, el caso de la FIFA, que si bien ahora en Qatar han hecho un paréntesis porque los cataríes son los que mandan ahí, pero todo el discurso de la inclusión, de la diversidad, por ejemplo, de la tolerancia, ¿no? Eh, todos estos principios progresistas que van penetrando y que son impulsados por una
coalición de individuos, de organizaciones que comparten intereses, objetivos y propósitos. Entonces, a ver, por ejemplo, es importante ver cuál es la relación dentro de estos niveles entre Soros, por ejemplo, y las compañías tecnológicas. Muy importante tener en cuenta que se odian entre sí. Soros no quiere a las compañías tecnológicas por todo el tema del control y vigilancia que ejercen, por ejemplo, curiosamente, ¿no? Pero si bien dentro de toda esta red internacional progresista, cada uno cumple un lugar y no trabajan de una manera muchas veces perfecta y orgánica. Hay puje. ¿Qué pasa entre China y los Estados Unidos, por ejemplo? Pero si bien China está haciendo un ejercicio gigantesco de control y de vigilancia, especialmente a nivel de ciberseguridad y de datos en todo el mundo, tratando de robar datos y obviamente que por medio de toda la información y todos los datos que va acumulando, eso genera sistemas tanto de inteligencia artificial y de algoritmos que son muy necesarios para después controlar a nivel global todo lo que tiene relación con el control y la vigilancia tecnológica que estamos viendo. Entonces, la soberanía de los datos, por ejemplo, ¿cómo pasa? ¿Cómo es la relación entre Estados Unidos y China? No es algo que funcione así a la perfección y de manera racional que todo cierra. Cuando venga una persona que quiera hacer una explicación toda racional, que esto y aquello, y como que todo encaja y que está todo arreglado y está todo hecho, no, esa persona, tengan cuidado, que seguramente es un conspiranoico. Ahora, la Agenda 2030 tampoco entonces es un todo, sino que es una parte de todo este entramado. Es una parte que se dedica, ¿a qué cosa? A las agendas ambientales y demográficas del progresismo globalista y que ha sido complementada con las 17 metas que vemos aquí de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces, la Agenda 2030 tampoco es todo, es una parte de todo un entramado gigantesco. Y cuando digo, recién decía agenda demográfica, yo me refiero al control de la población. Esa es la función propia de la Agenda 2030. ¿Y por qué el control de la población, el control demográfico? Porque el control de la población es mucho más fácil de justificar moralmente que la vía del exterminio. Es decir, si en esta red y en este entramado, en esta agenda global, se ve que muchas personas son innecesarias, que están de más, lo más fácil sería eliminarlas, exterminarlas, un genocidio y se acabó. Pero no van a poder justificarlo moralmente. Entonces lo que van a buscar hacer es controlar y que esas personas no se reproduzcan. Y esto no es ninguna teoría de la conspiración, sino que es un hecho que podemos verificar y comprobar por la veracidad y la evidencia histórica y la realidad actual que estamos viviendo. Por ejemplo, un ejemplo pasado, la política del hijo único de China. Esto es algo que nadie lo puede negar. Podemos hablar de los diversos programas de planificación familiar que fueron promovidos durante las décadas de los 60, 70 y 80, por ejemplo, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que en la actualidad, bajo el gobierno de Biden, han continuado con estos proyectos de control demográfico. ¿Sí? Pensemos que para el año 2008, con Obama, el presupuesto anual de esta agencia para el control de la población, ese aspecto concreto, chiquito, ascendía el presupuesto a 457 millones de dólares anuales. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, especialmente con Hillary Clinton, que realizó toda una campaña, como lo hablo en mi libro, Las mentiras que te cuentan, de control de la población. Podemos hablar del Fondo, por ejemplo, de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Mucha gente de buena voluntad dona para esto, presta su cara, por ejemplo, a UNICEF, pero UNICEF tiene proyectos que apuntan al control de la población. Pero claro, se venden a sí mismos como ayudando a los niños. ¿Y quién va a ser el malvado que no va a querer ayudar a los niños? ¿No? Entonces, por eso muchos deportistas, atletas, artistas, actrices se prestan a esto, más allá de si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque muchas veces ignoran completamente esto. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la Organización Mundial para la Salud, por ejemplo, el Banco Mundial,
el FMI, que a través de los grandes préstamos ellos exigen a las naciones imponer ciertas agendas, como pasó en la Argentina, por ejemplo, con el tema del aborto y del género en el gobierno de Macri, que le obligan a cambio de los 6.000 millones de dólares, él implementar esta agenda y Macri obviamente, ahí podemos ver la relación. Macri es un títere entonces en el caso de Argentina, que acepta lo que le imponen desde arriba. Entonces es unilateral, se le impone desde arriba y qué lugar él juega en la agenda. ¿Es el principal? No, él no hace la agenda, él se le imponen y él se subyuga y obviamente que no reclama la soberanía ni absolutamente nada al respecto. La mayoría de nuestros países son todos títeres en esta agenda, pero hay que saberlos ver en el entramado y estudiarlos. Tenemos la Fundación Gates, por ejemplo, o en el caso de Planned Parenthood aquí, muy importante dentro de las Naciones Unidas, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, podemos hablar de la Open Society Foundations de Soros, el Instituto Guttmacher, que también pertenece a Planned Parenthood y está subvencionado por la Fundación Rockefeller, entre muchos otros que podemos mencionar, ¿no? Eh, la FIFA, por ejemplo, avanza ciertos ideales que le imponen, pero no es parte de este núcleo central, por así decirlo, ¿no? Pero ciertamente que hay que ver una red gigante, ¿no? Que va desde todas estas fundaciones a después compañías, universidades, el TEC de Monterrey, la Universidad de Buenos Aires, la UNAM de México, Harvard, Yale, Princeton, ¿no es cierto? Entonces, desde una perspectiva teórica, y aquí viene lo importante que yo les mencionaba, se puede usar una teoría que es muy importante, que también la trae Miklos en su libro, en su libro Neoentes. Es muy importante, una de las partes más importantes a mí me parece de su libro, de sus grandes aportes. ¿Cómo entender este entramado? Y es un entramado que fue realizado, la teoría de este entramado, para entender cómo funciona, fue realizado por un profesor universitario, John Scott, quien escribió un libro que se llama Social Network Analysis, el análisis de las redes sociales, cómo funcionan, pero no la de las redes sociales de Facebook, Instagram, no, de las redes que se van formando a nivel mundial entre fundaciones, entre corporaciones, entre compañías tecnológicas, entre gobiernos, que nos permite entonces analizar la estructura y la dinámica de las mismas. Y es algo muy importante para quien no quiera caer en teoría de la conspiración, para quien quiera estudiar académicamente este entramado dentro de las relaciones internacionales, de la geopolítica y dentro de muchos otros campos. A mí me parece una teoría importantísima para incorporarlo. Ahora, la teoría de redes sociales define a una red como una estructura, ¿sí?, que está compuesta por distintos nodos. Por nodos podemos ver cada uno de estos circulitos, por ejemplo, es un nodo, eh, que a su vez, que son obviamente esos nodos correspondientes a un individuo, Soros, podemos decir, o Bill Gates, o una organización, la Organización Mundial para la Salud, el Banco Mundial, o el presidente de Canadá, por ejemplo, el presidente de México. Y luego tenemos los enlaces, es decir, los vínculos, las relaciones, las conexiones, los flujos e interacciones que las conectan entre sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si vamos a armar algo teóricamente, es decir, a ver, la Agenda 2030 se impone en un país como México. ¿De qué manera trabaja? ¿Trabaja con el gobierno federal o trabaja con los gobiernos estatales? Entonces ya vamos estableciendo Agenda 2030, pero cuando se impone la Agenda 2030, ¿por medio de quién viene? ¿Viene por medio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿O viene por la USAID? ¿O viene por medio del Banco Mundial? Entonces vamos estableciendo más conexiones. Entonces tenemos, por ejemplo, al gobernador del Estado de Nuevo León, que es un títere de la Agenda 2030. Está comprobado esto. Ahora, la Agenda 2030 viene por medio de dinero que viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Nuevo León, por ejemplo. Pero en Nuevo León está la UNAM, en la Ciudad de México está el TEC de Monterrey, que a su vez coordinan la implementación de la Agenda 2030. Entonces vamos armando un entrelazado gigante. Después tenemos esta compañía, después tenemos aquella otra. ¿Y cómo se relacionan entre sí? ¿Quién manda a quién? Por así decirlo. Eso es lo importante que hay que saber hacer en todo esto. Y el tamaño de la red va a estar obviamente determinado por el número de nodos, de individuos, de organizaciones, de organismos que la van componiendo, siendo la estructura más pequeña, dice este autor,
la diada, cuando se unen dos nodos, por ejemplo, el Departamento de Estado que ayuda a un Estado de México, pero le obliga a imponer la Agenda 2030 a cambio de dinero. Entonces ahí tenemos un nodo enlazado. Y las redes pueden ser de dos tipos. Pueden ser redes que están dirigidas, ¿sí? Y hay redes que no son dirigidas. ¿Qué significa? Las redes dirigidas eh, están conformadas por nodos que no son recíprocos, entre dos o más nodos que no son recíprocos. Por ejemplo, el vínculo de alguno de los nodos es unidireccional. Las Naciones Unidas le imponen a un país legalizar el aborto, el caso de Ecuador. Entonces el Banco Mundial se va a encargar de darle un préstamo, pero el Banco Mundial le va a decir, le vamos a dar el préstamo con la condición de que haga lo que dice la Organización Mundial para la Salud para Ecuador. Y entonces el cuerpo legislativo de Ecuador, esto es un hecho que ocurrió en el año 2020, dice, bueno, vamos a cambiar la ley, el Código Orgánico de Salud. Entonces ahí tenemos un nodo, el cuerpo legislativo de Ecuador, que está totalmente siendo subordinado por una orden del Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud. Y luego tenemos otro nodo, que es en su momento el presidente de Ecuador que vetó eso. O sea, es un nodo que se separa y les corta la cuerda, por ejemplo. Entonces está fuera de ese nodo, ¿no? Pero es unidireccional en el sentido en que Ecuador se sometieron los legisladores en ese momento, no son relaciones recíprocas. Y en cambio, en aquellas relaciones que son no dirigidas, sí hay una reciprocidad. Entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas y los Estados Unidos, eh, obviamente que una no le va a poder imponer a la otra porque una la subvenciona. Entonces hay una interacción, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, para caracterizar a estas redes con precisión, entonces tenemos una serie gigante de compañías, por ejemplo, que de una manera u otra, esto es ilustrativo, pero aquí estas apoyan la Agenda 2030. Ahora, ¿cuál es la relación entre ellas? ¿Están todas al mismo nivel? Obviamente que no. Entonces, para hablar con precisión, lo que hay que hacer es analizar los nodos, los enlaces que la componen, ir tramando líneas de una a otra, y ese análisis se hace, por así decir, en dos niveles, según propone este autor. A nivel global, lo que se busca es caracterizar la estructura de toda la red, lo que nos va, obviamente, a permitir conocer las propiedades generales de la misma, como la densidad de la red, cuántos la componen, la proporción de enlaces directos entre nodos con relación a todo el número posible de enlaces para caracterizar bien y no dejar a nadie afuera. Entonces, la densidad, qué tipo de enlaces hay, son enlaces recíprocos o son enlaces unívocos, qué similitud, si hay alguna conexión geográfica, por ejemplo, tenemos los nodos que están en Europa, ¿tiene alguna conexión con los de África? Sí, capaz que no. Los nodos de Estados Unidos, tenemos la Fundación Bill Gates, pero la Fundación Bill Gates de repente vemos que trabaja en algunas regiones geográficas de manera muy fuerte, el caso de África, por ejemplo. Entonces la Fundación Bill Gates puede ser que tenga dentro de esta red una fuerza muy grande en África, pero no tan grande en otros países. Eh, y así es como entonces vamos a ir haciendo todo un entramado de esta red a nivel global. Eso es el primer paso. El segundo paso es a nivel local. Y a nivel local nos vamos a concentrar en un país determinado, el caso de México, por ejemplo. Si vamos a analizar el caso de México, hay un organismo que se encarga de la implementación de la Agenda 2030 para México, que luego va coordinando todas las acciones. Tenemos a la UNAM y al TEC de Monterrey que van coordinando a todos los organismos gubernamentales y estatales, por ejemplo. Entonces, ahí vamos armando, y eso lo he mostrado en mis conferencias, estos nodos con respecto al caso de México. Podemos hacer lo mismo con Argentina, con las distintas fundaciones, en el Perú, en Colombia. Hay mucho trabajo realmente para hacer, pero para hacerlo bien hay que seguir un marco teórico y nuevamente lo repito, para hacer un marco teórico como la gente, les recomiendo seguir la teoría de las redes sociales desarrollada por Scott y que Miklos la plantea en su libro. Lo que yo estoy diciendo acá es simplemente una explicación de cómo funciona. Entonces, el nivel local eh, tiene distintos nodos que hay que analizar para determinar especialmente cuáles son los más centrales, la importancia, la influencia, el prestigio dentro de esta red, que a su vez entonces nos va a dar una imagen
más completa de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esta red progresista es una red de gran tamaño, pero una vez que hacemos, y aquí viene lo importante, una vez que hacemos esta red, estamos saliendo ya de una teoría de la conspiración, estamos demostrando con datos cómo están conectados y cómo se conectan generalmente los unos a los otros. Se conectan por dinero, el famoso follow the money. Una fundación que le da dinero a otro, un banco que le da dinero a una entidad financiera a otro país, pero a cambio le exige ciertas condiciones, las cartas de entendimiento. eh, Esa es la manera como nosotros vamos a ir comprendiendo y estableciendo una conexión, porque hay que tener objetividad en esto, ¿no? En todo esto. Entonces, la red progresista, vamos a volver un poco para atrás, es una red que es de gran tamaño, que está compuesta por nodos principales globales que conforman lo que podríamos llamar, y aquí sigo las palabras de Miklos, una coalición dominante. Dominan. ¿Y quiénes son los que dominan si armamos una red? Aquí tenemos, por ejemplo, los gigantes corporativos privados, las grandes compañías tecnológicas. Tenemos a fundaciones filantrópicas que ya las mencioné, la Rockefeller Foundation, la Open Society, la Fundación Bill Gates. Tenemos a individuos, el caso del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, tenemos a Gates nuevamente, tenemos el nombre de Soros. Por otra parte, tenemos a los medios de prensa que realmente manejan todas las comunicaciones a nivel mundial y que a su vez son financiados, y aquí se establece una red. A ellos, ¿quién los financia? ¿No? Para entonces transmitir cierto relato. Por ejemplo, muchos no saben que hay un canal que está aquí, cerca de mi cara, abajo de Food, que se llama MSNBC. MSNBC, el MS es por Microsoft. Bill Gates fundó Microsoft para tener un medio predominante en los Estados Unidos que sea de izquierda. Entonces, eso es importante. Luego tenemos a los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón, que curiosamente dejan a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, heredero de la Unión Soviética, dejan a China de lado, que son dos grandes potencias. El grupo de los 7, el G7, fundaciones privadas, ONGs, tenemos a universidades también que son parte de esto, el caso de Harvard, de Yale, de Princeton, el MIT, Columbia, Stanford. Tenemos a organizaciones deportivas que poseen grados variables de centralidad, o sea, trabajan a nivel mundial, una coalición dominante, la FIFA, por ejemplo, pero ya tienen grados variables de centralidad determinados especialmente por los niveles particulares de influencia y de reputación que tienen. Va a ser mucho más importante la influencia del MIT o de Harvard que FIFA, ¿no? Los medios de comunicación van a tener peso en cuanto a la transmisión, pero son títeres y no van a tener el peso que tienen estas grandes compañías tecnológicas, por ejemplo. Entonces, estos son la coalición dominante que está por encima. Entonces, imaginemos, ¿no? un grupo en ese entramado de redes que está por encima, un nivel 1, la primera liga. Luego vamos a ir a una liga B, por así decir, si es que se puede llamar así, eh, que es, y voy a mostrar simplemente esto para entender un ejemplo de redes, los nodos centrales, el nivel B, que configuran una subred central que no está, no es dirigida, sino que se impone unívocamente y tiene altos niveles de similitud, reciprocidad, proximidad, cohesión, pero ya reciben, por así decir, una orden desde arriba. ¿Sí? Y aquí tenemos un orden decreciente donde vamos a encontrarnos más nodos y más grupos y fundaciones y medios de comunicación y universidades que simplemente están recibiendo órdenes, y a medida que más nos alejemos, menos cohesionado está todo esto, que son los nodos periféricos. Muy bien, entonces, em, las interacciones dentro de esta red, de la subred central y entre esta y todas las otras redes,
como lo decía recién, está determinada por un sistema de incentivos y desincentivos. Incentivos, ¿qué significa? Que si te acoplas a la Agenda 2030 tienes un préstamo, pero si no te acoplas no tienes un préstamo. Si eliges ser la cara de UNICEF, tienes un incentivo, pero si no eres la cara, un desincentivo y quedas fuera. Y es así como entonces van comprando muchas veces voluntades. Entonces tenemos en algunos casos, por ejemplo, sistemas de incentivos, paquetes salariales gigantescos, los sueldos, por ejemplo, que reciben todos estos años los que trabajan en los grandes organismos internacionales, altos cargos, puestos de trabajo, exposición mediática favorable. Por ejemplo, si eres parte de esto, vas a salir en todos los medios, pero si no eres parte, no vas a salir en ningún medio. Eh, Invitaciones a conferencias en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, eventos internacionales de alto nivel, aparecer en todos lados, que te promocionen. Yuval Harari, por ejemplo, que de repente escribe un libro de la nada y con una promoción a nivel mundial impresionante. Obviamente que eso es un incentivo para que él sea el títere y el vocero del Foro Económico Mundial. Eh, y esto es algo que, como lo nota también Miklos en su libro, tal vez no es ilegal, pero es profundamente inmoral, porque ya aquí los criterios no son el mérito, que se lo merezcan, la capacidad, enseñar en una universidad, por ejemplo, sino que obedece al grado de militancia y funcionalidad de todas estas agendas. Un ejemplo concreto, en Canadá, en los Estados Unidos, para enseñar en la gran mayoría de universidades, en Harvard, por ejemplo, hay personas que tienen capacidad, mucha más capacidad que profesores que están ahí, pero sin embargo, se exige el bajarse los pantalones a la agenda de la tolerancia, de la diversidad, de la inclusión, de la igualdad. Y hay que escribir, de hecho, hay que escribir toda una carta demostrando la alianza que uno tiene a esa agenda. Hasta ese punto, aquí en Canadá, para poder aplicar al trabajo, hay que escribir toda una carta demostrando la alianza a la agenda progresista. Entonces, obviamente que los desincentivos están la cancelación, el que te bloqueen en YouTube, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros. Por eso cuando una persona viene y me dice, no, Pablo posteó una foto celebrando el partido de Argentina, es disidencia controlada, como dicen. Son los inútiles realmente. Si a uno lo viven cancelando, lo viven, eh, vive padeciendo uno la cultura de la cancelación, las universidades que, que, que tus libros sean cancelados en Amazon, como hacer disidencia controlada, por favor. Eso es no saber pensar, decir esas cosas. La pérdida de oportunidades laborales. Si supiese uno con la capacidad que tiene, dejar de lado todas las oportunidades laborales que podían tener en ciertas universidades, porque uno no tiene miedo de decir que es pro vida, pro familia, que está en contra de toda esta agenda de la diversidad. Eh, Obviamente que uno es dejado de lado completamente y son los desincentivos que se usan para que la gente no se salga. Por eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, que me contactan psicólogos que me dicen, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo no digo nada por cuestión personal. Obviamente porque no quieren sufrir los desincentivos, ¿no? Que se siguen de todo esto. Eh, entonces, de esa manera, por medio de estos atractivos, incentivos o la cultura de la cancelación, por otro lado, se van asegurando que hay una cohesión global y local de todas estas redes y de esa manera se puede coordinar más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, em, más allá de eso, es importante entonces, nuevamente lo repito, comprender cómo funcionan estos nodos a nivel mundial para poder entonces así no caer en ninguna teoría de la conspiración. Nuevamente lo repito, esto lo van a encontrar un resumen muy bueno que hace Miklos en su libro, del marco teórico para entender la agenda globalista y progresista, que está fundamentada en un libro que se llama Social Network Analysis de John Scott, totalmente recomendado, para entonces hacer una imagen parecida a esta, por ejemplo, de cómo funcionan los nodos, las influencias. Esto es en relación a los medios de comunicación. Muy bien. Ahora, volvamos nuevamente al caso de Messi, que fue el que nos trajo aquí a esta conversación. ¿En qué lugar juega si tuviésemos que hacer un nodo de todo esto? Algo muy importante que me parece que va a ser esclarecedor es la campaña de Obama del año 2012. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Muy bien. La campaña del 2012 de Obama
fue una campaña que se caracterizó por usar de una manera única el poder del Big Data y las redes sociales, la minería de datos, es decir, hacer una campaña política para tratar de atraer a la mayor cantidad de gente posible a que vote a Obama, pero con anuncios personalizados en Facebook, en las redes sociales, en los campañas de email que se hicieron en 2012, que eran mucho más prevalentes que ahora el email, y que luego fue repetida por Hillary Clinton. Lo que pasa que a la de Hillary la tapan porque como ganó Trump, le echan la culpa a Trump de que usó de Cambridge Analytica y de las redes sociales, pero esto ya lo comenzó a hacer Obama. Eh, y luego de las elecciones presidenciales del año 2012, una asociación de investigación contra el abuso de la política que se llama ProPublica, es muy importante el trabajo, muy bueno el trabajo que hacen ellos. Ellos crearon algo que se llamó la máquina de mensajes, que básicamente consistía en un algoritmo que trató de descifrar por ingeniería inversa el modelo político específico de la campaña de Obama. Entonces, ¿qué algoritmo había usado Obama para su campaña? Ellos, por medio de recolección de información, de todos los mensajes de Obama, de las campañas, de los emails, de lo que le aparecía a la gente en Facebook, empezaron a armar un algoritmo inverso que trataba de descubrir. Y descubrieron algo muy interesante, que aquí viene el tema que vamos a hablar, que diferentes grupos escuchaban distintos comentarios sobre el presidente Obama, de distintas personalidades del espectáculo. Y esto les interesó mucho a ellos, porque si era, por ejemplo, una comunidad negra de el Bronx en Nueva York, la propaganda que les llegaba a ellos era la de un rapero muy influyente en esta zona. Pero si era una persona, por ejemplo, que vivía en otro estado en los Estados Unidos, y dependiendo de la edad, le llegaba un mensaje de otra personalidad. Y si era una persona, por ejemplo, que era fanático de las películas de tal otro personaje, le llegaba un mensaje hecho por la misma persona que él admiraba. Y si era una persona que le gustaba mucho el deporte, le llegaba, por ejemplo, en la NBA, le llegaba un mensaje de LeBron James específico para esa persona. Eso es algo que nunca se había hecho antes. El tratar de llegar hasta el mínimo de los gustos de una persona, de sus pasatiempos, de sus hobbies, y decirle, vamos a buscar a esa persona y que esa misma persona le diga, hay que votar por Obama, por ejemplo. Entonces, es así como ellos pudieron descubrir un sistema específico de cómo el algoritmo entonces era dinámico, se iba acomodando de acuerdo a una persona o a otra. Entonces, esto es básicamente lo que han hecho con la Agenda 2030 y grandes personajes. Y esa es la razón por la cual a él le pidieron que sea el promotor, por así decir, de la Agenda 2030. Nuevamente repito, que a mí me conste, nunca jamás la promocionó la Agenda 2030, de hecho Messi. No sé por qué, se habrá enterado. Yo creo que se entere, obviamente, para que nunca la promueva. Pero hasta la fecha, de hecho, que yo sepa, no la ha promovido. Pero él no es el único. Si nosotros vamos a este documento, la contribución de los deportes para lograr los objetivos de desarrollo sustentable es un documento de 58 páginas. El que lo quiera leer, voy a poner en mi página web para descargar y lo voy a poner aquí abajo el documento completo donde pueden ver cómo hay muchos deportistas que han sido elegidos para ser el rostro de esto. Tenemos el caso de Beckham por medio de la UNICEF, tenemos el caso de Messi por medio de la UNICEF, Michael Ballack por medio de la organismo de las Naciones Unidas para el SIDA. Tenemos a Didier Drogba para el desarrollo de la población. Tenemos a Casillas, Iker Casillas, también para el desarrollo de la población de las Naciones Unidas. Eh, y también aquí dentro de este documento se menciona, por ejemplo, a personajes como Cristiano Ronaldo, que es otra de las caras. Entonces, por medio de partidos, y esto es importante tener en cuenta, estos jugadores les dicen, vamos a hacer un partido de solidaridad por los niños de tal lugar, y lo van a hacer. No se van a plantear. Y a veces ellos no lo eligen, estos son las agencias que manejan sus contratos. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, mencionados aquí en la promoción de la Agenda 2030, Ronaldo, Andrés Iniesta,
a James Rodríguez de Colombia, a Paulo Dybala de Argentina, Sergio Agüero, bueno, ya lo vacunaron y se le acabó la carrera. Lo tenemos a Falcao de Colombia, Edison Cavani de Uruguay, Harry Kane de Inglaterra, Paul Pogba, que creo que se perdió el Mundial. ¿Por qué? Porque son personas que tienen muchos fans, muchos seguidores alrededor del mundo, tienen un impacto muy grande. Entonces hacen un análisis de redes, dicen a ver cuáles son los jugadores con más impacto en las redes sociales, lo vamos a poner como cara de la Agenda 2030. Esto está en la página 16 de este documento y aquí van a ver también los nombres de cómo contribuyen por medio de las distintas fundaciones de las Naciones Unidas. Entonces, es importante, yo creo, al momento de criticar o atacar a alguien, es importante tener en cuenta cómo funciona esta red global y cuál es el lugar que ocupan. Obviamente que una persona como Messi, como Ronaldo, como Dybala, como Agüero, como Falcao, como James Rodríguez, como Cavani, son simplemente jugadores de fútbol, la mayoría de los cuales no tienen absolutamente ni idea de qué se trata todo esto por el simple hecho de que muchos jugadores, al menos en Argentina, no han terminado ni siquiera la escuela secundaria, lo que se llama en México la preparatoria. Muchos de ellos no saben ni siquiera hablar. Por ejemplo, podemos ver programas que algunos de ellos tienen en YouTube y no saben ni siquiera comunicar. ¿Por qué? Porque no tienen formación. Son jugadores de fútbol. ¿Qué se les puede pedir? Y por lo tanto no se puede medir con la misma vara a un cardenal de la Iglesia Católica que a un jugador de fútbol. No es lo mismo. Lo que hay que hacer es estos jugadores formarlos, como uno se tiene que formar también, tratar de formarlos a ellos para que no caigan y sean parte de esta agenda. Así que muchas gracias realmente a todos por el apoyo, gracias por quedarse hasta este final, ver este video, darle me gusta, compartirlo. Esperemos que algún día llegue a Messi este video y que diga, miren, yo la Agenda 2030 no la voy a apoyar porque va totalmente en contra de lo que yo valoro, mi esposa, mis hijos. Sería una cosa genial. Es lo que tenemos que tratar de hacer. Así como ellos los quieren conquistar para su lado, nosotros a estos grandes jugadores que tienen un impacto muy grande lo tenemos que conquistar para nuestro lado. Atacándolos no se va a ganar nada con esto. Y eso fue la intención que yo tuve, por ejemplo, el video que hice con la JMJ. Gracias a Dios han borrado absolutamente todo de la página web. Hice lo mismo con Hakuna, borraron todo de la página web. Hice lo mismo con el Opus Dei. El Opus Dei que hizo, borraron todas las referencias a la Agenda 2030 de la web porque se han dado cuenta aquí hay algo que no está bien. Y eso es lo que se valora. Así que gracias a todos por el apoyo realmente que dan siempre. Gracias por compartir, por comentar y nos vemos la próxima vez. Este video no sé cuándo lo verán, pero si lo ven antes del domingo, yo quiero que gane Argentina, obviamente. Veremos qué pasa. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.